Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Voy a leer en Nueva Versión Internacional, NBI. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó una parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche van a reclamarte la vida. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Uno de mis escritores favoritos, Kazuo Ishiguro, un escritor inglés, en verdad nació en Japón, pero se crió en Inglaterra, me gusta porque toda su propuesta literaria siempre se trata de una indagación de la memoria. Es decir, sus relatos siempre asumen una forma retrospectiva, esto es, un narrador en primera persona analiza un pasado que tiende a colonizar el presente, es decir, que tiende a tener influencias profundas, decisivas en el presente del que está contando la historia. Mi novela favorita es Los restos del día, mi novela favorita de este autor. Y en esa novela se cuenta la vida de un mayordomo que ha dedicado su vida a servir a una casa importante de Inglaterra, a un lord inglés, y en un momento dado, en el momento en que se relata la historia, él analiza su pasado y se da cuenta que ha dedicado su vida a servir a una persona indigna, y por tanto esto le lleva a una pregunta aún más profunda. La pregunta es si él tiene derecho a ser feliz, porque ha servido a una persona que es indigna y ha colaborado con una causa indigna. Estamos nosotros en un momento en el que la mayoría no puede trabajar, la gran mayoría está trabajando a medias o no está trabajando. La pandemia mundial del COVID-19 nos ha dejado a la mayoría de nosotros recluidos en nuestros hogares hace ya varios días, pero visto en retrospectiva, nosotros podemos entender que esta crisis sanitaria nos ha dejado también ante nosotros mismos. Nos ha dado de repente mucho tiempo libre, tiempo para pensar y, ¿por qué no?, tiempo para pensar qué fue de nuestras vidas. He titulado este sermón: ¿qué fue de tu vida? Mi primer punto es una sugerencia más profunda. La ocasión del texto que nosotros hemos leído en el Evangelio de Lucas es la queja de un hermano contra otro hermano. Este está tratando a Jesús como rabino porque le pide que interceda en una situación legal, pero más propiamente le pide que interceda como su abogado defensor, y esto nos permite entender por qué Jesús responde de la forma en que responde. El Señor se niega a ponerse del lado de este hombre y en realidad lo que hace es increparlo con una parábola sobre la avaricia. Y no solamente increpa a este hombre que le ha pedido que interceda como su abogado defensor, sino también a todos los que están escuchando. Es por eso que Jesús dice: absténganse de la avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Versículo 15, el imperativo griego que nosotros encontramos aquí nos demanda una constante vigilancia. La vida no consiste en conseguir abundancia de posesiones. Ahora bien, el principal asunto de la parábola no es la riqueza, sino más bien la actitud que nosotros tenemos ante la riqueza. Y me atrevo a decir más: esta parábola es
sobre la actitud que nosotros tenemos ante la vida. Dicho extensamente, el personaje del relato del Señor Jesucristo ha tenido una buena cosecha. Es decir, ha dedicado su vida seguramente a obtener este campo y ha logrado que le vaya bien, ha logrado que le rinda su trabajo y decide hacer una decisión empresarial correcta, es decir, decide ampliar sus graneros para guardar más, ¿no? ¿Cuál es el error entonces? Uno dice, empresarialmente no hay ningún problema, pero el error que Jesús señala en esta persona consiste en cómo ve lo que ha llegado a ser suyo. En cómo ve lo que ha llegado a ser suyo. Prestemos atención a las palabras del personaje de la parábola de Jesús. Yo haré mi cosecha, mis graneros, mi grano, mi alma. No piensa en nadie más que en él. Esa es la esencia de la avaricia. Pensar solo en uno, guardarse todo para uno, no sentir preocupación o responsabilidad por nadie más. En la parábola, el Señor Jesús dice que Dios habla personalmente a este hombre y le permite conocer que aquella noche, esa misma noche, va a morir. Y agrega una pregunta: ¿quién se quedará con todo lo que has acumulado? La respuesta es claramente que no va a ser él el que se quede con todo lo acumulado. Él no va a poder disfrutar de todo el fruto de su trabajo, no va a poder llevarse nada a la tumba. El Señor llama a este tipo de personas necios. Este término, necio, es un término veterotestamentario, es decir, es un término que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento y que describe a alguien que actúa sin tener en cuenta a Dios, como si Dios no existiera, o que actúa sin sabiduría, que es lo mismo que actuar sin Dios. No olvidemos este concepto porque nos va a permitir entender lo que queremos enfatizar más adelante. Y la conclusión de Jesús es que este es el final de cualquier persona que amontone tesoros para sí, pero no es rico para Dios, para con Dios, traduce Reina Valera 60, o no es rico delante de Dios, traduce la NBI. ¿Qué quiere decir la expresión ser rico para con Dios o delante de Dios? Significa responder a la vida desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva más alta. Significa vivir la vida como debe ser vivida. Y esto es vivir la vida como Dios desea que vivamos la vida, honrándolo a Él. En el caso de los bienes materiales, concretamente, que es el punto de partida de la reflexión de Jesús, esto sería utilizar los bienes materiales para el servicio y para la compasión, como dice Efesios 4. Pero como dijimos antes, los bienes materiales y su utilización de manera avara es simplemente el sustrato que le permite a Jesús reflexionar sobre algo más profundo. Dicho de otro modo, el tema del texto es la actitud que nosotros tenemos ante la vida, siendo la avaricia un ejemplo simplemente de esa actitud. Y debo decir que amo el oficio narrativo de Jesús. Es realmente un narrador excepcional. Él, en pocas palabras, en esta parábola que es muy cortita, logra situarnos a nosotros en una realidad muy sugerente. Una vez más lo digamos, un hombre ha llegado a la máxima aspiración de su vida. Quería ser rico y lo ha logrado. Este hombre ha trabajado seguramente muchos años para conseguir su campo y ha trabajado seguramente muchos años para que dé el fruto que él espera, que el campo dé el fruto que él espera. Y la historia nos deja ahora en un tinte trágico. Jesús dice que después de trabajar y después de lograr lo que él anhelaba, que era hacerse rico, y después de saber, porque él sabe claramente que ahora tiene todo lo que necesita para vivir muchos años, Dios le permite saber que ha sido un necio. Dios mismo se le aparece, dice Jesús, y le permite saber que va a morir esa noche. Esto es una pieza literaria de la maestría de Jesús. ¿Usted se imagina la expresión en la cara de ese hombre?
¿Qué interrogantes habrán pasado por su mente? ¿Qué cuestionamientos se habrá hecho hacia sí mismo? ¿Se habrá arrepentido de lo que hizo con su vida? En el año 2019, el psiquiatra español Enrique Rojas escribió un artículo titulado Arrepentirse antes de morir. Arrepentirse antes de morir, donde él aborda los 6 lamentos más comunes de las personas en su lecho de muerte. ¿De qué se arrepienten las personas en su lecho de muerte? Él dice que generalmente de 6 cosas. Primero, las personas en su lecho de muerte se arrepienten de haber trabajado demasiado. Segundo, las personas se arrepienten de haberse hecho demasiado problema por eventos que no valían la pena, que no eran tan importantes. Tercero, las personas se arrepienten de no haber disfrutado más distintas situaciones y a distintas personas. Cuarto, las personas se arrepienten de no haber tenido el coraje de hacer lo que querían hacer y no lo que se les imponía hacer. Y sexto y último, las personas se arrepienten de no haber tenido, de no haber cultivado una espiritualidad más profunda que diera respuesta a los grandes interrogantes de sus vidas. Creo que es posible resumir todos estos arrepentimientos en uno solo: no haber prestado atención a lo importante. No haber prestado atención a lo importante. Y esto es, expresado de otro modo, lo que dice Jesús, lo que le dice Jesús al necio de la parábola: no has prestado atención a lo importante. Otro pensador, Karl Jasper, dice que los seres humanos vivimos en algún momento de nuestras vidas situaciones límite. ¿Qué son las situaciones límite? Son situaciones que nos arrojan ante nuestra finitud, es decir, que nos permiten ver que somos limitados, que tenemos límites y que la realidad que vivimos tiene límites. Estas situaciones son el sufrimiento, la culpa, una enfermedad, la proximidad de la muerte o la muerte de otra persona íntima a nosotros. Y estas situaciones nos enfrentan con nuestra propia naturaleza. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y con nuestro destino. ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué nací? ¿Qué se habrá preguntado el necio de la parábola de Jesús al saber que moriría esa noche? ¿Y nosotros? Una vez más, es evidente que el mundo está siendo sacudido por una situación límite, usando la terminología de Jaspers, como la que vivió el hombre de la parábola del Señor Jesucristo. Como decía al inicio, y como los personajes de Ishiguro que mencionaba, nosotros estamos en un momento propicio para pensar qué fue de nuestras vidas. Lo hagamos primero de una manera global. Mi segundo punto es, ¿qué fue de la vida de nuestra sociedad? Los pensadores contemporáneos que se han aventurado a diagnosticar el estado de la sociedad actual, muchos de ellos coinciden en que la mejor forma de explicar la sociedad en la que vivimos es por medio de una paradoja, que sería la siguiente: mientras más, menos. Mientras más, menos. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un notable y exponencial crecimiento científico y tecnológico que es capaz de asegurarnos cada día más calidad de vida y bienestar material, pero en contraposición a un empobrecimiento de la vida interior y de la espiritualidad. Esta situación, este estado de cosas, ha llevado a las personas a la confusión y a perder el sentido de sus vidas. Hay un desfasaje entre el crecimiento material y el crecimiento espiritual de las personas. Y una de las razones de este decrecimiento espiritual es precisamente la falta de atención a la interioridad, la falta de recogimiento personal. Vivimos en la superficialidad, en el aturdimiento. Y para que quede claro, nosotros no estamos diciendo que el estado de cosas de nuestra sociedad es por el progreso científico, no estamos proponiendo el sueño hippie, ¿no?, de volver a la sociedad premoderna donde todo era casero y artesanal, no, para nada,
sino que estamos proponiendo dotar de espiritualidad, de sentido, de interioridad a un ser humano vacío y extraviado. Como dijo un autor, la sociedad en la que nosotros vivimos multiplica las ocasiones de placer, pero es estéril en la creación de alegría. Y esta es la paradoja de nuestro tiempo, que muchos se sienten vacíos y están llenos de cosas, de consumo, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Una vez más, Enrique Rojas dijo que el gran escándalo de nuestro siglo XXI es la multiplicación de los bienes y la confusión de los fines. Es increíble la cantidad de gente perdida en los temas fundamentales que existe hoy. Es increíble cómo tanto ruido y agitación ha logrado y ha, de hecho, postergado las preguntas más fundamentales, y peor aún, las ha ridiculizado. ¿Por qué una sociedad que ha multiplicado las ocasiones de placer material no es capaz de generar alegría? Y aquí volvemos al texto de Jesús. ¿Por qué ha puesto el foco mal? Porque tiene un desorden de prioridades y por tanto no llega al objetivo que desea. Porque este es el tema de la parábola. Esto es lo que Jesús dice de fondo. Pongámoslo primero en una pregunta. ¿Qué es lo que pretendía el hombre de la parábola de Jesús al trabajar tan duro, al construir un granero tan inmenso? ¿Qué es lo que estaba buscando? Estaba buscando felicidad. Estaba buscando plenitud. Y él estaba convencido de que la acumulación de bienes materiales le darían la felicidad y la plenitud que estaba buscando. Como vimos, su esfuerzo resultó infructuoso y llegó al final de sus días a darse cuenta que había vivido como un necio. La persona de la parábola seguramente hizo propios todos o casi todos los lamentos que mencionábamos recién en el lecho de muerte. Trabajó demasiado, descuidó a la familia, no disfrutó de los momentos de la vida y de los amigos, se basó demasiado en las opiniones de los demás que dicen que hay que tener plata para ser alguien y sobre todo descuidó la espiritualidad, no prestó atención a su Creador. Y la cuestión es que todo lo anterior se corrige si corregimos el último lamento que mencionamos, si corregimos nuestra espiritualidad, si prestamos atención y cultivamos nuestra espiritualidad. Y eso es precisamente lo que Jesús dice en la parábola. La vida no consiste en las posesiones materiales. Lo que enriquece nuestras vidas es nuestra relación personal con Dios. Mi último punto es, ¿qué fue de nuestras vidas personales? Dejemos de lado todos estos desvaríos que hicimos sobre la sociedad y cómo estaba y nos miremos a nosotros mismos. ¿Tiene razón Jesús al decir que la vida no consiste en los bienes materiales? ¿Y tiene razón al decir que la felicidad que buscamos radica en ser ricos delante de Dios? Esto es, enriqueciendo nuestra espiritualidad. Así como el personaje de la parábola buscaba la felicidad en las posesiones materiales, otros las buscan en las relaciones con otras personas, en el éxito laboral, en el prestigio en un determinado ambiente, no sé, el académico, por ejemplo. Pero todo esto falla y todo esto es corrompible, falible y finito, es decir, se termina. Las relaciones pueden malograrse, pueden terminar por un malentendido o porque alguno de los dos se muere. Un éxito laboral puede producirnos una satisfacción momentánea, pero pasa. Alguien publica algo mejor. Alguien hace algo mejor. Y así con todas las cosas que dije. Todas las cosas creadas, todo lo que hay en el mundo es pasajero. Y la felicidad del hombre solo puede ser definida por una palabra: eternidad. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El bien que colma los anhelos de nuestro corazón es Dios. El bien que colma el anhelo de un ser humano solo puede ser eterno, capaz de ser gozado ininterrumpidamente y sin posibilidad de perderse. Y el único que cumple con estos requisitos es Dios. La felicidad entonces no consiste en los bienes creados, sino en aquellas cosas que están fuera del tiempo. Esto es Dios. Él es el único que cumple con todo lo que nosotros anhelamos. Dijimos que íbamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estamos cultivando esta riqueza? ¿Estamos cultivando una espiritualidad profunda? ¿Qué ha sido de tu vida personal? ¿Qué ha sido de tu espiritualidad? Dicen que la palabra crisis en chino, wei ji, significa peligro y también oportunidad. No sé si esto es así, porque no hablo chino y no soy capaz tampoco de constatar si las fuentes de internet son buenas, pero más allá de que sea verdad o no deja de tener sentido que la crisis también sea un tiempo de oportunidad. Estos tiempos de pandemia conllevan un peligro, pero ¿por qué no pueden conllevar también un tiempo de enriquecimiento? Un tiempo de crecimiento espiritual. ¿Por qué no pueden conllevar también un tiempo de reflexión y de volver a nosotros? Quiero concluir con esto. Si nos hacemos ricos delante de Dios, como es lo que Jesús nos propone, si prestamos atención a nuestra espiritualidad, llegaremos al último de nuestros días, a ese lecho de muerte, y no haremos propios los lamentos comunes de las personas que mencionaba el autor Rojas. Nosotros no nos lamentaremos por haber trabajado excesivamente, porque conoceremos la palabra de Dios y sabremos que Dios dice a sí mismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, Eclesiastés 5:19. Así que nosotros trabajaremos lo justo y lo necesario, seremos laboriosos, pero también aprenderemos a disfrutar de las cosas de la vida. En segundo lugar, no nos lamentaremos de habernos hecho demasiado problema por los eventos poco importantes de la vida, porque también vamos a conocer las palabras de Jesús que dicen: no se afanen, cada día tiene su propio mal. También conoceremos las palabras del apóstol Pablo: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus oraciones delante de Dios, Filipenses 4. Y también las de Pedro, el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5. No nos lamentaremos de no haber disfrutado de la vida y de los amigos, el tercer lamento que mencionaba Rojas, porque en su palabra nosotros encontramos mucho elogio a la amistad y a las relaciones, y sabemos que Dios bendice y nos motiva a profundizar, a estar con el otro. El segundo mandamiento dice que amemos a los otros como a nosotros mismos. En cuarto lugar, no nos lamentaremos de no haber dedicado más tiempo a la familia, porque nosotros sabremos aquellos textos de Efesios donde el apóstol Pablo pide a los esposos que se amen. Conoceremos esos textos de Primera de Timoteo, capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice que el que no provee a los suyos ha negado la fe, es un incrédulo. Y sabemos, y nosotros sabemos que proveer para los suyos no es solamente lo material. Séptimo, no nos lamentaremos de no haber tenido el coraje para hacer lo que queríamos, porque nosotros, los cristianos, sabemos que hay una idolatría, que es el temor al hombre. Y el temor al hombre significa que siempre estamos buscando el elogio y la aprobación de los demás, incluso a pesar de lo que queremos hacer, incluso a pesar de Dios. Los cristianos no vivimos así. Sabemos que cada uno tiene un destino particular
una tarea en la vida y nos esforzamos por cumplir nuestro lugar en el mundo. Por último, nosotros no nos lamentaremos de no haber tenido una espiritualidad profunda. Y vamos a asumir con valentía los grandes interrogantes de la vida y vamos a estudiar la palabra de Dios y responder con altura, sabiendo que no podemos responder a todo, pero que sí podemos caminar con sabiduría en el mundo. Hermanos y hermanas, ¿qué fue de tu vida? Les invito a que en esta cuarentena, en estos días de encierro que tenemos cada uno de nosotros, nos miremos y nos preguntemos, ¿qué fue de nosotros? ¿Estamos como el hombre necio, dedicando todo nuestro esfuerzo a una tarea necia? Les invito a que seamos ricos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque tu palabra siempre, Señor, nos bendice. Cada vez que nos acercamos a ella podemos crecer, podemos entender nuevas cosas. Señor, gracias porque por medio de tu palabra podemos estudiar diversos aspectos de la realidad y podemos entender hacia dónde debemos ir. Señor, te pedimos que si nosotros hemos estado viviendo nuestra vida como el necio de la parábola del Evangelio de Lucas, dedicando todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo y toda nuestra inteligencia y fuerza vital a una tarea que no tiene sentido, te pedimos, Señor, que podamos redireccionarnos. Te pedimos que cuando nos enfrentemos a la pregunta de qué fue de nuestra vida, nosotros podamos decir, nuestra vida está creciendo en Dios, se está enriqueciendo delante de Dios. Estamos cultivando una espiritualidad que ordena todos los anteriores puntos de los lamentos que leíamos. Esa espiritualidad nos permite darle un sentido profundo a nuestra existencia. Gracias, Señor, por tus misericordias y te pedimos que todo lo que estamos viviendo como sociedad pueda llegar pronto a un buen puerto y podamos contarlo como simplemente una anécdota trágica del pasado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga.